En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendecido día, hermanos, para este sábado 31 de julio. Gracias a Dios, el último día del mes. Hoy celebramos la memoria de San Ignacio de Loyola, fundador de la Compañía de Jesús, comúnmente conocido como los jesuitas. Seguimos leyendo ahora pasamos al capítulo 14 del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo el rey Herodes oyó lo que contaban de Jesús y les dijo a sus cortesanos: es Juan el Bautista que ha resucitado de entre los muertos, y por eso actúan en él fuerzas milagrosas. Herodes había apresado a Juan y lo había encadenado en la cárcel por causa de Herodías, la mujer de su hermano Filipo, pues Juan le decía a Herodes que no le estaba permitido tenerla por mujer, y aunque quería quitarle la vida, le tenía miedo a la gente, porque creían que Juan era un profeta. Pero llegó el cumpleaños de Herodes, y la hija de Herodías bailó delante de todos, y le gustó tanto a Herodes que juró darle lo que le pidiera. Ella, aconsejada por su madre, le dijo: dame sobre esta bandeja la cabeza de Juan el Bautista. El rey se entristeció, pero a causa de su juramento, y por no quedar mal con los invitados, ordenó que se la dieran, y entonces mandó degollar a Juan en la cárcel. Trajeron pues la cabeza en una bandeja, se la entregaron a la joven y ella se lo llevó a su madre. Después vinieron los discípulos de Juan, recogieron el cuerpo, lo sepultaron y luego fueron a avisarle a Jesús. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, después de leer el capítulo 13, tercer discurso de Jesús de acuerdo al Evangelio de San Mateo, conocido este discurso como las parábolas del reino, pasamos ahora al capítulo 14. El relato del martirio de Juan el Bautista se inserta en la historia del tiempo de Herodes Antipas, hijo de Herodes el Grande, el precursor del Mesías, profeta de una fuerte personalidad moral. Había denunciado en nombre de Dios el pecado de Herodes, su hermano Herodes Filipo, con Herodías, amante de este último, recurriendo a una intriga sutil y perversa, consigue hacer ajusticiar al Bautista, aprovechando un juramento que su hija Salomé, muy grata al rey, había obtenido de Herodes. Mateo lleva un cuidado en destacar que la figura del profeta, defensor de la ley de Dios, perseguido y muerto, estará modelada a partir del mismo camino que recorrerá Cristo, cuya muerte anuncia. Ambos profetas, en efecto, fueron condenados por haber dado testimonio de la verdad, sin descender ni a compromisos ni a componendas de ningún tipo. La muerte de Juan el Bautista, que los mismos discípulos del Bautista comunicaron a Jesús, es la conclusión lógica de una vida empleada de modo coherente con su propia misión de precursor. Después vinieron sus discípulos, recogieron el cadáver, lo sepultaron y fueron a contárselo a Jesús. Y este anuncio constituye para Jesús un indicio cierto de que él realizará su propia misión recorriendo el mismo camino de incomprensión y de muerte, siguiendo la lógica de los profetas rechazados por el pueblo. El hecho de que los discípulos se dirigen a Jesús significa, por otra parte, para el evangelista Mateo, que Jesús se queda como el verdadero punto de referencia, como el testigo fiel del Padre, como el verdadero profeta, el Hijo de Dios. Hermanos, ciertamente todos nosotros ahora por el sacramento del bautismo somos profetas. Y en esta época más que nunca
se nos invita a dar testimonio de Cristo. ¿Sí? Hay cosas en donde tenemos que levantar la voz. Hoy se habla que la iglesia calla en muchas injusticias, en muchas circunstancias. Pero pues bien sabemos, sí, nos debe de caracterizar la prudencia, pero ante todo tenemos que ser coherentes. Es más fácil ciertamente denunciar, es más fácil señalar tal vez los errores, las faltas, los pecados de los otros. Pero aquí se trata ante todo, si somos profetas, se trata de ser coherentes, de que nosotros seamos los primeros que estemos viviendo la palabra de Dios. Y es ahí donde pareciera que a todos nos queda grande, porque todos tenemos errores, fallas, limitaciones, pecados. Todos de alguna manera estamos fallando. Pero entendemos que con la ayuda, con la gracia de Dios, podremos ir superando. Y hoy más que nunca, pues tal vez nos falta esa verdadera conversión, verdadera oración, para estarle suplicando al Señor, nos ilumine y nos ayude a ser más coherentes, a ser verdaderos profetas, pero que seamos los primeros que vivamos la palabra de Dios. Y ciertamente vivir la palabra de Dios no es nada fácil, pero sí entendemos que hay una gran satisfacción porque estaremos haciendo la voluntad de Dios nuestro Padre. Pidamos la intercesión del gran santo que celebramos hoy, San Ignacio de Loyola, que decía que todo lo que hagamos, lo hagamos para mayor gloria de Dios, que los bienes materiales los usemos como medios para engrasar la gloria, los usemos tanto cuanto nos lleven a la salvación, y lo demás hagámoslo a un lado. Pidamos pues la intercesión de San Ignacio, que también nos ayude a ser personas de oración, y que no perdamos de vista nuestra conciencia de ser cristianos, de ser hijos de Dios, de ser verdaderos profetas. Bendecido día, hermanos.